Queridos colegas, este video tiene por fin invitarlos a un breve recorrido de cuál es el camino que hemos transitado en estas clases de la formación docente complementaria en el módulo Sistema Educativo y Problemáticas de la Educación Secundaria. Cada vez que entramos al aula, lo primero que recomendamos es siempre visitar la hoja de ruta porque es la que nos organiza pedagógicamente este recorrido, nos muestra no solamente la clase que estamos recorriendo, sino la duración de la misma, así como también las fechas de cierre para pensar las entregas de las actividades de acreditación. Si tienen alguna duda con respecto a la evaluación, pueden leerla en la solapa continua. En relación a la clase 1, la misma nos invitaba a pensar la relación entre Estado, sociedad y educación desde una perspectiva muy particular para pensar los procesos de conformación del sistema educativo argentino, como nos dice su clase. En este sentido van a encontrar siempre un foro en el cual nosotros ponemos a discusión ideas que nos parecen centrales para traer conceptos, análisis, reflexiones que ustedes vayan desarrollando, que luego son claves para poder comprender a través de esos primeros intercambios algunas nociones que son importantes para las distintas actividades de acreditación de cada clase. En la clase 1, una vez que hubiesen participado del foro en el cual nosotros compartimos esa historia singular de nuestro paisaje escolar, retomándola, realizamos la actividad de acreditación. En este caso, un poco nos invita a poner la lente a través del material de Miriam Sadwell acerca de qué cosas pasaban en el momento fundacional, qué podemos identificar desde las lecturas de la autora en cuanto a contexto sociopolítico, mirando la expansión del sistema educativo en el marco de cambios temporales específicos, en donde en esa trama que se va dando, nosotros podemos identificar huellas en nuestros paisajes escolares. Y un poco ese diálogo y esa toma de notas, si se quiere, podría girar también en un pequeño borrador en el cual ustedes pudieran comenzar a relacionar esto para luego mirarlo a través de algunos conceptos que sería interesante plantear ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con el currículum enciclopédico y positivista? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales fueron creados eh, los paisajes escolares, es decir, esta escuela secundaria en la que trabajamos día a día? ¿Qué sucede con el carácter selectivo y su huella? Si podemos ver en ello la segmentación. Es decir, ahí hay una pregunta potente en la cual nos invita a preguntarnos, en este escenario tan naturalizado para nosotros, qué del origen selectivo que podemos leer a través de los materiales de esta primera clase en cuanto a configuración del sistema educativo podemos percibir en la escuela hoy, ¿no? Y qué pasa con esas marcas y esos vestigios, asociándolo un poco también a nuestra práctica docente, ¿no? Pensando en la inclusión. Esto había que redactarlo en 700, 800 palabras, haciendo más de una carilla. Aquí están las pautas de presentación y compartirlas en el enlace del buzón de la actividad de la clase 1, recordando siempre nombrar actividad con apellido para una mejor identificación de sus trabajos. La segunda clase que hemos ya transitado, porque estamos en la clase número 3, nos invita a pensar la inclusión, pero también cómo en el horizonte de esa inclusión aparece la igualdad educativa, ¿no? En el marco del estado de bienestar. Aquí contamos con un foro que, como decimos, para nosotros es muy importante, en el cual primero podremos a debatir qué entendemos por crisis del estado de bienestar, qué entra en crisis, cuáles son las características de esta crisis, cómo impacta en la sociedad y en eso cómo impacta
en el sistema educativo. ¿Qué relación podemos ver entre esa crisis y lo que sucede en los paisajes escolares? Y luego, en el foro Las tramas de la desigualdad, compartir la actividad de acreditación. Esta actividad de acreditación tiene una impronta más que interesante porque los invita a la creación de una imagen en la cual ustedes puedan volcar las lecturas de esta clase y del material de lectura propuesto para pensar cómo se da el proceso de expansión de la escuela secundaria, qué sucede con la desigualdad educativa, y para ello ponemos a su criterio las lecturas para poder explicar esas tramas en el escenario de la crisis del estado de bienestar, que es un poco el intercambio que promovíamos en el foro, ¿no? Entonces, creamos una imagen, puede ser dibujo, collage, Photoshop, la que ustedes prefieran, en papel o formato digital, pero acompañándola de 500 palabras. En este sentido, estas 500 palabras hacen hablar a esta imagen, dan luz en aquellos aspectos que nosotros hemos diseñado como representación de las lecturas que llevamos adelante. Y ahí es necesario que aparezca alguna referencia que incluya algunos conceptos que se van anudando en la trama de la clase para ver las tensiones que aparecen allí. La crisis del estado de bienestar y su incidencia contracíclica en el sistema educativo. Hay ahí una pérdida importante del trabajo y un rol diferente de la educación para leer y pensar juntos. Había también un análisis desde una mirada más sociológica de la desigualdad educativa para pensar los procesos de expansión del sistema educativo asociados a la segmentación, a la fragmentación y a la segregación, y también poder tomar esa información estadística de la clase para leer ahí en líneas generales qué es lo que va sucediendo también con esa evolución histórica del nivel, ¿no? Todo para poder pensar en esta desigualdad. La idea entonces es compartir esto en el foro de las tramas de la desigualdad, cuyo acceso directo se encuentra al final de la actividad, y poder acompañarles de estas 500 palabras que den luz y recuperen lo trabajado en la clase. Nosotros hoy nos encontramos comenzando a dar los pasos en la tercera clase, en donde vamos a mirar ya un poquito la política y la legislación en las transformaciones del nivel secundario para poder pensarnos nosotros desde lo pedagógico en las lecturas que nos propone la clase. Lo ideal sería que en este fin de semana podamos recorrer nuevamente lo que nos quedó pendiente, nutrirlo, ¿sí? Y participar de estos espacios de intercambio por sobre todo los foros, para poder continuar con este maravilloso módulo que nos invita a pensarnos dentro de estos escenarios tan naturalizados que transitamos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y los aliento a participar en el aula y a sumarse con las entregas de las producciones.